Get in a hoopty what? Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child that can hold his own. Nos hemos desplazado a Las Palmas en el programa de hoy para hacer entre bambalinas una de nuestras entrevistas. Get in a hoopty what? Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child that can hold his own. Get in a hoopty what? Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child that can hold his own. Get in a hoopty what? Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child that can hold his own. Get in a hoopty what? Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child that can hold his own. Como saben, nuestro programa está enfocado al mundo de la cultura, música, danza y no podía faltar la televisión como medio que permite expandir la cultura. Estamos con uno de los grandes en la información. Tenemos el placer de estar en los estudios de la Televisión Pública Canaria y estamos con Miguel Ángel Daguani. Muchas gracias por recibirnos. Un placer, y lo de grande será por la altura, vamos, porque por no, otra no, cosa. Uno de los grandes. Sé que eres una persona muy ocupada, te agradecemos que nos hayas hecho este huequito para estar un ratito con nosotros. Y nada, decirte, entras en el mundo de la información casi que desde chiquitito cuando veías Lugran en la tele, ¿no? De ahí te empezó tu pasión. Yo creo que las series de televisión marcan mucho, y sobre todo en la época en la que uno crece, pues la televisión tiene mucho impacto. Entonces, bueno, pues sí, veía esa serie que se llamaba Lugran, me picó el gusanillo del periodismo y desde el principio, desde que uno tiene 8 o 9 años, quiere hacer ese oficio que está viendo a través del mundo de la televisión. Me parecía un mundo apasionante. Nunca pensé que fuera a terminar haciendo televisión, pero sí prensa escrita, ¿no? Que era lo que me apasionaba y lo que me apetecía. Al final he tenido la suerte en estos años de poder haber hecho prensa, de poder haber hecho radio y de hoy en día estar haciendo televisión. Exacto. Con 19 años entras en la prensa escrita, creo que en el Diario de Avisos. Periódico de Tenerife. En el Periódico de Tenerife. Y fue un poquito porque tú estudiaste empresariales, ¿no? Y es como un poco... Yo era muy mal estudiante, entonces hay mucha gente, ¿no?, que saca unas notas excelentes que te permite la selectividad, ahora se llama la PAU, pues te limitan el acceso a las carreras, ¿no? Periodismo no se exigía una gran nota, pero yo era tan mal estudiante que al final no me dio la nota media, me acabé metiendo en empresariales, pero yo al final siempre digo que uno acaba enfocando su vida hacia donde considera que se puede desarrollar mejor. Mientras estudiaba la carrera de empresariales tuve la suerte de poder colaborar con un suplemento universitario que hacía en aquella época Diario de Avisos, entonces pues fue la manera un poco de entrar casi por la puerta de atrás en el mundo de la comunicación. Para mí entrar en la redacción de un periódico era como un mundo, porque estaba viendo que aquello de Lugran de repente se convertía en realidad. Empecé haciendo un suplemento universitario en Diario de Avisos, después acabé haciendo deportes, después de deportes pasé a la sección de economía, de la sección de economía política, y bueno, y de aquella historieta pues hasta hoy. Con 25 años te tientan un poco a ver si querías ir a televisión, dijiste que no. Dije que no. Dijiste que no, pero te metiste en radio, radio sí. Radio sí, pero el mundo de la televisión me parecía un mundo tremendamente complicado, sobre todo a mí lo que me gustaba era escribir, comunicar y sobre todo pasar desapercibido, que lo iba a decir por el mundo. Entonces a mí me encantaba llegar a un sitio que la gente, en realidad la firma de un periódico no la asocias a ninguna cara. Y me gustaba ese anonimato de poder entrar en un sitio, tú tener información sobre la gente, saber lo que puedes contar, pero que en realidad la gente ni te juzga, al día siguiente lo ve en un periódico.
el mundo de la tele no me acababa de llamar, el mundo de la imagen. Sin embargo, perdona que te corte, te copiaban tus noticias claro, para la televisión. Te daba rabia. Hay un defecto, y lo digo, que han tenido los periodistas de televisión ya cada vez mucho menos, ¿no? Que es fijarse mucho en la prensa. Eso está bien, que se fijen en la prensa, pero hay mucha gente que en televisión copiaba los artículos de prensa. Eso cualquiera que trabaje en el Canarias 7 en la provincia lo sabe, que le da rabia que hay gente que copia. Entonces, claro, cuando trabajas en un periódico y ves que alguien ni se ha molestado en escribir un texto, sino que te está plagiando, hombre, tú dices, al final cuando me ofrecieron lo de la tele, piensas y dices, hombre, pues para que me copien ya, lo escribo directamente en eso y por lo menos que me lo paguen, ¿no? Exacto. Y empezaste en la televisión canaria, en la televisión española en Canarias. Empecé en televisión española, presentando el informativo, el Telecanarias 2, y después pasé al Telecanarias Primera Edición. Estuve en esa etapa, estuve desde 1999 hasta el 2005, estuve trabajando en televisión española. También hacíamos un programa de debate que se llamaba Contrapunto, con unos compañeros excepcionales, con Chenti Llorca, con Juan Carlos Puerta, con un montón de gente que de verdad me enseñó un poquito, lo mucho que sé de televisión. Desde luego ellos me metieron el gusanillo y hicieron que me olvidara un poco de la prensa y que me atreviera a sentarme delante de una cámara de televisión. Sí, y el 1 de noviembre del 2005... comienza... festivo, Día de los Santos Difuntos, empecé el 2. No me acuerdo, tengo que mirar el contrato, yo no sé si está firmado el 1 o el 2, pero sí que es verdad que empecé como en noviembre director de 2005. de informativo de la televisión pública canaria, una responsabilidad enorme para una persona de 35 años. Sí, la verdad que era un reto grande, y el director general era joven también, Santiago González, que después fue director de televisión española a nivel nacional, y entonces él había sido el director de informativos más joven, apostó por gente joven, y la verdad que era un reto pues bonito, pero también muy, no sé, difícil un poco de llevar a cabo. Yo tenía más miedo, manejaba contenidos, pero al final dirigir una sección de informativos de una televisión pública que tiene bueno, pues muchas connotaciones. Al final está jugando con el dinero de los ciudadanos, está jugando con un montón de expectativas que se han depositado en un canal autonómico, y bueno, afortunadamente han pasado 7 años de aquella etapa. Uno entra casi pensando, teniendo claro lo que quiere hacer, pero sabe que eso no lo puedes conseguir en el primer día, y de repente llega aquí y me encontré con un grupo humano excepcional, de cámaras, de redactores y un poquito los más... Más de 200 personas, ¿no? Ahora ya somos muchos menos, porque estamos en época de recortes, y los recortes afectan a todos, también ha afectado lógicamente a este canal. Pero sí me encontré con un grupo que ya estaba rodado, que ya llevaba en el 2005, esta tele se creó en 1999, en el 2005 ya tenía bastante rodaje, y me encontré con un grupo de profesionales que ha hecho que todo sea bastante fácil. Al cabo de los años sí que es verdad que en esta última etapa hemos conseguido colocar a la tele, por lo menos los servicios informativos, que es la parte que a mí me compete. Yo del resto de la programación poco puedo decir, pero sí que los resultados de los informativos están demostrando un poco que el trabajo de toda esa buena gente que me encontré tenga resultado, y yo creo que hay que felicitarlos a ellos en realidad. Sí, porque ha sido líder de audiencia, los informativos, con la competencia tan grande que hay, porque ahora hay 200.000 canales de televisión. Yo siempre digo que en 2005 éramos la cuarta opción. Cuando alguien llegaba a casa, solo habían, pues estaba la primera, la segunda, Antena 3, la 4, la 5 y la 6. Y nuestros informativos eran la cuarta opción. La gente prefería Televisión Española, la gente prefería Antena 3 y la gente prefería Telecinco. Éramos la cuarta opción. ¿El reto cuál era? Pues intentar conseguir en el menor corto de tiempo posible, en el menor plazo posible, subir y que el informativo de la televisión canaria fuera el informativo cercano que un poco estaba demandando la gente de este archipiélago. Somos 2 millones de habitantes, y yo creía que ahí sí se podía hacer algo. Y bueno, y el esfuerzo. Al final hemos conseguido ser los informativos de referencia en Canarias. Cada vez que pasa algo, la gente no pone Antena 3, la gente no pone, con todo el respeto y todo el cariño del mundo a los compañeros de Antena 3 o de Televisión Española, pero la gente hemos conseguido que pase algo y la gente diga, a ver si lo están poniendo en la Canaria, y da igual si lo tiene sintonizado en el 3, en el 8, en el 9 o en el 60, porque al final hemos conseguido ser referencia no cuando están compitiendo 6 en el mismo mercado, sino cuando están compitiendo 60. Entonces, pues por eso yo digo que a toda la gente que trabaja en esta tele, y en cada una de las islas, en cada una de las 7 islas, pues hay que darle las gracias. Es que era un poco lo que te iba a decir. Cuando alguien queremos saber las noticias de Canarias, lo primero que hacemos es el telediario de la televisión canaria, ¿no? Claro, Televisión Española mantiene centro. Yo estuve en Televisión Española, lo digo, para mí es una
una escuela, tiene excelentes profesionales de referencia, pero al final esa dependencia de que Madrid te dé permiso para abrir una ventana o no te dé una ventana, limita muchísimo a los compañeros. En Canarias se puede estar de acuerdo con cómo se hacen las cosas en Televisión Canaria, o se puede estar en desacuerdo, pero yo creo que en lo que no se puede estar discutiendo en ningún momento es sobre la existencia del canal. El modelo de gestión, pues seguro que hay maneras de debatirlo. El contenido, pues todo eso es discutible, pero la necesidad de que un territorio con 7 islas separados por el mar, a 1000 kilómetros de la península, no tenga su propia información y dependa de que alguien en Madrid decida, le vamos a dar una hora en el primer canal o en el segundo canal, no puede ser. Claro. No nos lo merecemos, es decir, nos merecemos otra cosa y afortunadamente, bueno, pues esta tele sigue existiendo y ojalá que esté quien esté, exista durante muchísimos años más. Está claro, nos has dejado clarísimo que tú entras en la información por devoción, por decirlo de alguna manera. Devoción completa. Cuando se adquiere una responsabilidad tan grande como ser director de servicios informativos, se pierde esa magia que se tiene cuando uno lo hace por devoción, así cuando ya se adquiere cada vez más responsabilidad. No sé si entiendes lo que te quiero preguntar. Sí. Se pierde ese... de entrada se pierde el contacto con la calle. El disfrutar. Estás más en un despacho, no, pero disfrutas cada día. Es decir, sí que es verdad que tienes otras responsabilidades añadidas. Es decir, ya no es solo el estar encima de la información, que lo estás a diario y eso te permite mantener vivo ese gusanillo que dices, solo que tienes una tarea más comprometida, ¿no? Que es pues dirigir equipos humanos, que yo creo que es lo más difícil que pueda existir. Yo siempre digo que, porque al final juegas con colocar a las personas en el sitio adecuado para que dé el máximo rendimiento, en la época que estamos viviendo, tratar de que la gente trabaje ilusionada, claro, que se vuelque con el trabajo, y yo en eso tengo una suerte tremenda y yo creo que hemos ido consiguiendo configurar un equipo bastante unido y que sigue disfrutando de su trabajo. El periodismo yo creo que uno solo se puede dedicar al periodismo si realmente es vocacional. Si lo tomas como un oficio, desde luego, para tener un sueldo a final de mes, mal asunto, porque el periodismo es un oficio que está muy mal pagado, y entonces el único que puede llegar a hacer algo y permanecer en este oficio es alguien que de verdad le guste, que esté dispuesto a renunciar a otra serie de cosas, porque no tienes horarios, es un oficio sin horarios. Tú no sabes nunca cuándo se va a producir un incendio, no sabes nunca cuándo se va a producir un derrumbe, cuándo va a llegar un temporal o cuándo se va a romper un pacto político, con lo cual al final estás 365 días al año, 24 horas al día con el móvil encendido. Entonces tiene que ser vocacional, si no, no hay dinero que lo pague. Y además tiene que ser vocacional para poder llegar, ¿no? Cuando das una información, también que puedas llegar, que puedas empatizar con la gente que te está viendo, ¿no? También quien es muy frío, tampoco llega, ¿no? Hombre, si uno fuera, transmitiera todo lo que sienta, hay veces que con los informativos que estamos viendo y en el mundo que nos estamos moviendo seguramente darían ganas de echarse a llorar. Tendríamos que presentar los informativos con una caja de Kleenex seguramente al lado. Pero sí que es verdad que se trata de comunicar. Yo en Televisión Española, antes de empezar a presentar en Televisión Española, leí un libro que decía que el espectador normalmente cuando está viendo un informativo de televisión y no entiende algo, suele tener complejo de culpa, es decir, es que yo estudié poco, por eso no entiendo lo que el presentador dice. Y yo creo que es al revés, cuando el presentador no consigue que el espectador vea, es que no lo estamos contando bien. Entonces, para presentar una noticia, una entradilla de una noticia puede durar 20 segundos o 25 segundos, tienes que conseguir que en esos 20 segundos el tema que vas a introducir le interese desde el que ha podido estudiar y ha tenido la suerte de ir a la universidad y estar formado, al que está plantando papas. Es decir, tú tienes que conseguir que en un lenguaje coloquial esa noticia tenga interés para el director de un banco y para el señor que está plantando papas, porque los dos hacen posible esta tele, porque los dos pagan con sus impuestos el servicio. Entonces yo creo que ahí son los presentadores los que se tienen que ajustar al espectador, y sí creo que tiene que ser consciente en cada momento del trabajo que están haciendo, es decir, no pueden hablar en clave solo para un sector de la población y mantenerlo. Entonces yo creo que ese es el mérito de comunicar, y la verdad que a veces se consigue, a veces no lo conseguimos, a veces estamos más afortunados, más lúcidos, menos lúcidos, pero sí que es verdad que lo intentamos cada día, ¿no? Sí, porque de último, como tú decías antes, malas noticias, pero no vemos otra cosa. No vemos otra cosa y la gente se empieza a cansar de un poco malas sí, noticias. ¿no? Porque nos lo están poniendo todo tan crudo como es en verdad, o se está poniendo a posta
se nos No, da una realidad oscura aposta? No. Nosotros transmitimos por lo menos la realidad que percibimos en el día a día. La situación es complicada, o sea, los datos del paro de que hay 6 millones de parados en este país no se los inventa nadie, es realmente gente que está pasando una situación dramática y que no tiene empleo, y eso lo contamos, que intentamos buscar también es el lado positivo cuando ves a alguien que lo encuentra, es decir, ahora mismo pues también dar ese otro enfoque, dar las dos vertientes de una realidad que está sucediendo. No buscamos noticias de... Sí que es verdad que las páginas que la información de sucesos vende, y yo no sé por qué, si es que tenemos una sociedad tremendamente morbosa y esas informaciones venden, y yo siempre que hablo con compañeros de prensa escrita, me dicen, es que la televisión lleva mucho suceso arriba, y le digo, claro, pero y fíjate los periódicos cómo van también. Antes los periódicos tenían una sección que era sucesos. Si un argelino de Huella a un británico en Playa del Inglés, eso iba en la sección de sucesos. Pero si eso ocurre ahora, eso va en la primera página del periódico. Entonces, tal vez nos fijamos más en la televisión, pero el periódico lleva ese asunto a primera página y han desaparecido las páginas de sucesos, con lo cual yo creo que eso merece un análisis de verdad sociológico sobre qué sociedad estamos creando y hacia dónde queremos caminar. Exacto. Ante noticias como por ejemplo el volcán del Hierro, ¿cómo se dan ese tipo de noticias así como muy impactantes? Porque yo por ejemplo me acuerdo, además tengo grabada esa imagen, cuando sucedió lo de los aviones en las Torres Gemelas, me acuerdo perfectamente la cara de, creo, si no me equivoco, era Matías Prat, ¿no? Sí, Matías Prat, estaba, bueno, en todos los canales estaba, sí, Matías Prat, es la imagen que todos ha dado la vuelta. Estábamos todos, ¿qué siente un periodista al estar ante una información de ese tipo, ¿no? ¿Qué cara se le queda? ¿Cómo mantiene el tipo? Yo supongo que en la de Matías Prat supongo que se le quedó la misma cara que a todos los que lo estábamos viendo prácticamente en directo, porque fue a las 2 de la tarde. Sí. Y no te lo crees, no te crees que eso pueda estar sucediendo, sabes que es verdad, pero no te crees que pueda estar sucediendo, ¿no? En el caso del Hierro, salvando todas las distancias del mundo, porque al final vivimos en un territorio volcánico, en el que esas situaciones se pueden producir. Lo del caso del Hierro, lo que sí recuerdo que ha sido una pesadilla para todos, ¿no? Porque al final, dentro de la belleza de la naturaleza y de todo eso, al final no estábamos acostumbrados a dar ese tipo de informaciones y esperábamos, por lo que nos decían los expertos, que ese volcán, pues emergiera de una vez, y eran muchísimas horas de guardia, entonces era como un proceso, cuando la geología es como es, y son procesos que a lo mejor pueden tardar 7 años, 10 años, 15 años o 1 millón de años. Entonces yo lo único que veía era que iban mandando periodistas para la Isla del Hierro, nuestros compañeros de la delegación del Hierro. Llegó un momento en el que con tantas guardias ya no daban para más, por cansancio. Entonces empezamos a mandar gente desde Gran Canaria, desde Tenerife, para irlos relevando, y yo decía, por favor, que salga o que no salga, pero tener algo así. Estuvimos 2 meses o 3 meses prácticamente con gente haciendo guardia en la Restinga, mirando hacia el mar, pasando las noches en vela por si eso emergía. Claro. Y tomas falsas, pueden haber muchas de Miguel Ángel Dacuani en la televisión. ¿Te han pillado haciendo algo que...? Me han pillado haciendo algo, sí, pero muy poquitas veces, porque como hacemos mucho directo, el directo no permite el repetimos. Es decir, lo que sale en el aire, por lo cual tomas falsas, puede haber equivocaciones, hay cosas, pero generalmente todo lo que he hecho se ha visto en el aire porque funcionamos en directo. Siempre nos imaginamos lo típico de la chaqueta y el pantalón corto. No, el pantalón corto no. Un pantalón chino o un vaquero en ocasiones a lo mejor, pero tampoco es lo habitual. Todos esos mitos que se tiene de los de... Debajo de la mesa hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un pedal en el que nosotros manejamos y que vamos acelerando, es como el acelerador de un coche, en el que tú vas manejando la velocidad de la letra que aparece en la cámara. Entonces somos un poquito de... Estás viendo, lo estás contando y va mucho más rápido, se te pierde y entonces ya tienes que tirar. Hombre, los presentadores de televisión al final siempre tienen el apoyo de lo que están leyendo, pero lo tienen un poquito porque un informativo dura 45 minutos. Entonces, si no tuviéramos ese apoyo, ese guión, al final hay una noticia que podemos alargarnos y contarla en 50 segundos en vez de en 20. Otra en 40 segundos en vez de en 15. Entonces te vas alargando, entonces nunca tendrías una duración fija del informativo de 45 minutos. Sería prácticamente imposible controlarlo.
lo tenemos como un apoyo, pero los presentadores que presentan saben lo que están contando, es fundamental saber la información que están manejando para poder llegar a la gente, lo que hablábamos antes, y también lo tienen en papel por si se quedan en blanco. O sea, Claro. no, hay red siempre, hay una red. Es en directo, pero hay que tener una red, hay que tener un chaleco salvavidas, porque te estás metiendo en la casa de mucha gente. Claro. Y esa gente se merece un respeto, entonces el respeto es que estés formado y que estés informado y que técnicamente estés preparado, porque además la gente con la competencia que hay tampoco te suele dar una segunda oportunidad. Si tú le fallas habitualmente, la gente cambia y tiene una oferta de más de 60, no podemos fallar. Claro. Y tú notas, por eso, por meterte todos los días en la casa de la gente, notas el cariño cuando sales a la calle. Sí, Cuando colgamos el traje de periodista y nos metemos, salimos a la calle, notas el cariño de la gente. Yo he tenido mucha suerte porque al final la imagen que sale por televisión tú no la eliges. Uno es como es, uno intenta, o por lo menos mi filosofía de vida es ser la misma persona dentro de un plato de televisión que estar en la calle. Y yo reconozco que yo he tenido muchísima suerte. He vivido en Gran Canaria, he vivido en Tenerife, voy a La Palma, voy a Lanzarote, voy a Fuerteventura, y lo que me he encontrado generalmente ha sido muchísimo cariño. Entonces, para mí, yo solo tengo palabras de agradecimiento al mundo de la tele, porque lo que te decía al principio, yo no me veía nunca delante de una cámara de televisión, me gustaba pasar desapercibido. Entonces llegas a un restaurante y a lo mejor la gente te mira, pero te mira simplemente porque le suena la cara y no sabes exactamente de qué es, y dices, el de la tele. Pero uno no sale a la calle pensando, soy el presentador de las noticias. Sales a la calle normal y si alguien se acerca, pues perfecto. Y generalmente lo hacen con bastante cariño. También a veces te cuentan la programación y dices, es que lo del Gran Hermano no lo soporto. Y tú dices, mire, es que lo del Gran Hermano es en Tele5, es un canal, Claro. yo tampoco lo soporto. Y entonces estableces un mensaje de televisión. Y es que no me gusta tal programa, o sí me gusta, o qué bien lo hizo Bisbal anoche en La Voz. Y tú dices, pues... Bien, vale. pero bueno, pues muy bien, pero al final hay gente cariñosa que al final Claro. te está trasladando sus impresiones, ¿no? Pero, y precisamente por eso, porque Por el tiempo preguntan mucho. Sí, Claro, te preguntan, la experta del tiempo es Victoria Palma en esta casa, pero ellos piensan, al final el espectador piensa que la tienes al lado y que le preguntas y que estás perfectamente, sabes el tiempo que va a ser en Semana Santa. Entonces, informaciones que interesan a la gente, ¿no? porque además la compañera que tú tienes en los informativos... Pilar Romeu. Exacto. Tienen en pantalla dan una buena compenetración, Ella es pero... rubia, yo soy moreno. Pero creo que se ven como 5 minutos antes, ¿no? Sí, porque ella trabaja en una planta, el modelo de la televisión pública canaria es un modelo mixto en el que hay una parte de gestión pública, en la parte en la que estoy yo, y una parte de gestión privada para ahorrar costes a la comunidad. Y en esa parte, en esa empresa, trabaja Pilar. Entonces, presentamos juntos, trabajamos en empresas distintas, en un producto conjunto. Entonces, ella trabaja en una planta, yo trabajo en otra planta distinta y nos vemos normalmente 5 minutos antes del informativo. Y hay gente que me pregunta, ¿y cómo está la niña de Pilar? Y le dije, pues que no me da tiempo de hablar con ella prácticamente. Entonces, la gente está acostumbrada a vernos juntos a diario durante esa media hora, esos 45 minutos, y piensa que es que, pues que esa relación laboral se mantiene. Si hablamos a lo largo de la mañana varias veces, porque es fundamental saber cuál es la información, pero hablamos por teléfono de, oye, esta noticia va así, esta noticia va de esta manera, esto lo vamos a contar así, esto lo vamos a contar de la otra manera, y entonces yo creo que eso ha permitido formar un buen equipo de trabajo, y también con nuestro compañero de deportes, con Daniel Álvarez, y lo que ocurre en las noticias de la tarde con Yara de León y Paco Luis Quintana, o el fin de semana con Isabel Baeza, Paco Luis Perdomo, Marola Aguilar por la noche. Yo creo que se ha conseguido hacer un conjunto de presentadores que, bueno, unos se ven más que otros, pero sí existe buena química, fundamental, yo creo. Y nos dijiste que el horario es estar todo el día con el móvil abierto. ¿Cómo es un día? Por lo menos en mi caso Claro. sí, ¿no? Yo creo que el periodista siempre está trabajando, el periodista sale a la calle y aunque esté de día libre, ve que en el puerto ha pasado algo y llama a la tele. Claro. O sea, no se queda, si iba a comer con su pareja, no se va a comer con su pareja sin llamar a la tele. Ve Claro. el incendio, ve lo que ocurre y llama. Entonces, mi día a día es a las 7:15 de la mañana, abro el ojo porque a las 7:15 de la mañana cuelgan en el móvil las audiencias de televisión. La presión de la audiencia no es demasiada en una tele pública, es decir, no te juzgan solo por el resultado, pero uno hace el trabajo para que la gente te vea. Entonces, a las 7:15 de la mañana yo sé perfectamente cuánta gente nos ha visto, si han sido menos que el día anterior, a dónde se fueron, a qué canal se fueron los que no nos vieron, y uno analiza prácticamente a diario, minuto a minuto, el resultado del trabajo. A las 7:15 veo las audiencias de televisión, no me hace falta despertador porque al final es casi como un reloj que tiene uno en la cabeza.
de 7:15 a 8 de la mañana veo las imágenes que tiene toda la competencia, que puede tener Telecinco, que pueden tener Antena 3, que pueden intentar hacer un zapping general. A las 8 me conecto a todas las radios y voy haciendo un zapping de radios también, mientras vas leyendo la prensa, y a las 9 de la mañana pues llegas, normalmente yo suelo llegar a la oficina sobre las 9 de la mañana, pero ya con todo, las radios oídas, los periódicos leídos y las imágenes de televisión vistas. A partir de ahí tienes una primera reunión de trabajo con los compañeros de Tenerife y de Gran Canaria, que a su vez ya a las 8 de la mañana, una hora antes, han hablado con cada una de las islas. Ponemos en común los temas de toda Canarias. Pues La Gomera a lo mejor ofrece la recogida de material después del incendio. El Hierro te ofrece una última hora del volcán. Entonces cada isla te ofrece 3 o 4 noticias, las ponemos en común, y con mis editores, con mi equipo, pues con Pino Ruiz en Las Palmas, que es de Galdar, Pino Ruiz y Nieves Rocha en Tenerife, ponemos los temas en común y decidimos un poco cuál va a ser la escaleta del día, con qué información vamos a abrir el informativo o con qué vamos a terminar. Eso evidentemente es movible, es decir, a lo largo de la mañana, si a las 12 de la mañana se ha roto el pacto en un ayuntamiento, o ha habido un incendio, o ha llegado una patera, pues evidentemente esas noticias van teniendo cabida, se van mandando a periodistas a la calle y se va refrescando completamente el informativo. Y eso es lo que vamos haciendo. Tenemos reuniones a las 9 de la mañana, a las 12, y ya sobre la 1 y pico, hasta las 2:30, que es el informativo que yo estoy presentando ahora, pues es ya revisar los textos y escribir todo lo que vas a contar en pantalla, porque yo creo que es fundamental que cada uno lo que va a contar sea él quien se lo redacte y quien lo cuenta a su manera. ¿Y sales de la tele a la...? Pues comes ahí un poquito en el office, e intento llevarme la comida al trabajo, como en el trabajo, y después dejo preparado un poco la parte de la tarde, es decir, ver qué vamos a contar. Y no lo hago yo solo, evidentemente. Cuando digo estoy hablando de un grupo de gente que estamos trabajando para ver por dónde va el informativo de la tarde. Y me suelo marchar de la tele sobre las 7 de la tarde aproximadamente, 6, 7 de la tarde. Y después, pero sigues conectado permanentemente para ver el informativo en casa a las 8:30. Y ya los fines de semana sí es un poco más tranquilo. Hay un equipo de fin de semana y entonces el fin de semana son muy intensos en el día a día. Y el fin de semana pues hablas con los compañeros a ver si todo va bien. Y los fines de semana, afortunadamente, como son más tranquilos... te iba a preguntar que si te quedaba tiempo para tener vida privada. Poquita, cuando salgo de la tele, del trabajo a las 7 de la tarde intento ir a hacer un poquito de deporte, ¿no? Entonces de 7 a 8, a 8:30, sí intento hacer un poco de deporte. ¿Te gusta mucho el submarinismo? Me gusta mucho el submarinismo, me gusta mucho bucear en sardina. En sardina, me encanta. Sí. Hay una gente maravillosa, estupenda, que tiene ahí clubes de buceo. Sí. Sardina es una maravilla para bucear, tiene de los mejores fondos que hay en Canarias. Y bueno, pues bucear de día ahí es un placer, pero hace unos cuantos meses hice una inmersión nocturna y la vida que hay en esa playa por la noche es apasionante, está muy bien. ¿También te gusta mucho leer? Sí, intento siempre tener un libro encima cuando tengas tiempo, claro. Siempre uno intenta tener un libro encima de la mesa de noche. Sí que es verdad que por el trabajo que llevamos en el periodismo, al final estás leyendo mucho periódico, mucha prensa, mucha red social, sobre todo ahora con esta inundación de información que tenemos, que a ver un poco por dónde tiramos. Al final lees tanto al cabo del día que bueno, que cuando llegas por la noche a casa llegas cansado como para leer, pero siempre intento tener un... Te iba a preguntar antes y se me fue la pregunta. ¿Tenemos exceso de información? Sé que a lo mejor a un periodista no se le puede hacer, pero yo creo que estamos peor informados, teniendo más información, creo que está costando más tener buena información que antes. Es que a veces se desvirtúa mucho también la realidad, ¿no? Yo lo comparo, siempre pongo el ejemplo, o últimamente pongo el ejemplo con algo. En una inundación hay un exceso de agua. Cuando hay inundaciones hay exceso de agua, pero no todo ese agua es potable. Puede que haya un exceso de agua y no tengamos que beber porque el agua no es potable. Entonces yo creo que en el mundo de la información ahora mismo está pasando un poco eso. Tenemos tanta información y no toda es potable, o sea, no toda está contrastada, no toda sale de una fuente fiable. La gente cuelga en una red social lo que considera y sin embargo la culpa no es del que lo cuelga, la culpa es de quien lo lee y le da rango de noticia, cuando a lo mejor esa información no está contrastada. Entonces corremos el peligro de, teniendo más información que nunca, estar más desinformados que nunca, porque las noticias que nos están contando no están contrastadas. Entonces, hace un tiempo hablaba con un compañero y me decía que la realidad de los medios de comunicación ahora mismo es que los medios del presente no tienen futuro
y los medios del futuro no tienen presente. Y se refería un poco a que a lo mejor los medios digitales, que probablemente sean los del futuro, no tienen presente porque no se pueden financiar. Hay tal cantidad de páginas en Internet que para mantenerlas hay que poner publicidad. La publicidad en Internet se paga muy poquito, con lo cual no pueden subsistirlo. Con lo cual los medios que probablemente sean los del futuro no tienen ningún presente. Y los medios del presente, ahora mismo, es difícil que tengan un futuro. Los periódicos de papel lo están pasando realmente mal porque hay un descenso generalizado de la publicidad. Y bueno, y un poquito yo creo que se está mirando el camino por el que hay que andar. Y está ocurriendo con periódicos como El País o como El Mundo, que de repente pusieron sus ediciones digitales y cobraban a través de Internet. Vieron que no funcionaba, la gente no está dispuesta a pagar, y mucho menos en una época de crisis, por esa información. Los pusieron gratis y no son rentables, tuvieron que despedir periodistas porque no tenían con qué pagarles. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro para que el ciudadano esté bien informado y tenga alguien que lo haga? Pero la gente no lo va a hacer gratis. Claro. Tema un poco, un debate que está sobre la mesa y en el que los periodistas tenemos que, bueno, cada uno aportar un punto de vista, pero sí creo que al final todos tenemos que tener un criterio a la hora de elegir dónde nos informamos. Cuando has hecho programas de tertulia, es bastante distinto a un informativo, ¿no? Los temas tertulia. ¿También te sentías cómodo? Era lo que te iba a decir. Yo probablemente me sienta mucho más cómodo en una tertulia que con un prompter, que es como llamamos a todas esas letras que pasamos delante, ¿no? Yo me siento mucho más cómodo hablando y compartiendo, comunicando, oyendo, que bueno, que ¿Pero puede ser seguir. Subjetivo o tienes que ser objetivo también ahí? Yo creo que, vamos a ver. Alguna opinión personal se va, seguro. No, en una tele pública intenta que no. Sí. Si estás hablando vamos a ver, si estamos hablando de si una camisa te gusta más azul, roja o amarilla, no tienes ningún problema, pero los programas que hacemos normalmente pues son de análisis político, claro, o de información electoral, o de debate, o de temas mejor así. que Ahí no. no hay que mantener la ecuanimidad y las opiniones se las cuenta uno a su familia en casa comiendo. Claro. Exacto. Pero no, hay que intentar buscar las dos partes siempre y después evidentemente en un canal privado, eso digo el moderador, evidentemente ya los invitados pueden contar lo que consideren, pero no, los presentadores de informativos no podemos opinar. Y de tu dirección depende Buenos Días Canarias, depende de Telenoticias 1, Telenoticias 2, Telenoticias 7 Islas, Telenoticias Parlamento y El Envite. El Envite, correcto. Todo eso, coordinado Todo eso. por una persona sola. Hombre, por una persona sola no, yo soy el último o el primero en ese grupo de trabajo del que forman parte más de 100 personas de la parte pública. Hay muy poquitos porque al final, bueno, hay gente que controla, que hace esas escaletas y son compañeros. Yo soy el que un poquito marca la pauta, pero el trabajo diario no sería imposible que una persona sola coordinara todo eso. Pero y además te fías, ¿no? O sea, me fío, sí, es fundamental delegar fiarte. también, es Es importante, delegar. porque si no se vuelve loco. No, pues sí, a mí me está llamando cada editor para decirme, oye, que en el informativo de las 8 de la tarde voy a poner esto y no voy a poner lo otro y voy a poner tal. Tienen un criterio, son periodistas, están formados, llevan años haciendo lo que están haciendo, llevan años haciéndolo bien. Y entonces pues tengo una confianza absoluta en el equipo. Eso no quita para que surja una duda y ver cómo lo hacemos. Eso no quita para que después, bueno, al final los informativos de televisión son un programa más insertados en una parrilla de 24 horas. Es decir, si de repente aparece un incendio en La Gomera, el editor me informa y yo lo que hago es hablar con el director de antena para buscar un hueco y decirle, oye, a las 5 de la tarde podemos entrar, y a lo mejor tenía programada una película, quitamos la película, hacemos un avance informativo, y entonces se trata un poquito de canalizar todo eso y de organizarlo. Pero en el equipo es fundamental delegar y es fundamental que tu equipo sea bueno, porque lo que, claro, lo que siempre les digo, sí es verdad, si algo falla y si algo sale mal, y si hay opinión, o si algo no sale como se considera, la responsabilidad no va a ser suya. Claro. La responsabilidad va a ser mía. Entonces, pues hay que estar un poco pendiente y él tiene, por supuesto, su parte de responsabilidad, pero al final a quien le van a pedir cuentas es a mí, por lo cual mejor que no se equivoquen y yo estoy absolutamente tranquilo con la gente que tengo alrededor. Y entre prensa escrita, radio y televisión, ¿con qué te ¿Se queda? puede pedir todo? ¿Sí? Ahora vienen los reyes. Sí, ahora pues yo lo voy a pedir todo. A ver, me encanta la prensa, así, yo creo que
añadiría uno más, que son las agencias de noticias, ¿no? Yo creo que la trayectoria de un periodista debe empezar por la agencia de noticias, una agencia de noticias como puede ser Europa Press o puede ser la agencia F, porque a la gente le quitan la vanidad. Escribes mucho, pero no firmas nada, no aparece tu nombre. Trabajas mucho y al final firma F. Nadie sabe quién hace. El trabajar en un periódico es fundamental también para ver cómo es la cadena de producción y sobre todo para escribir bien, que yo considero que es fundamental escribir bien. La radio tiene una magia maravillosa y la televisión al final es la manera más cercana, porque al final estás escribiendo, estás contando y te están mirando a los ojos, te están mirando a la cara. Entonces, tiene casi que todo, ¿no? Yo creo que si se puede pedir todo, yo pido todo. Lo que pasa es que, como digo, la televisión también es imagen, entonces uno se va haciendo más viejito, le van saliendo más canas, sí, claro, le van saliendo más arrugas. Entonces, yo sé que, mi ideal sería, para los que se inician en el mundo del periodismo, empezar en una agencia de noticias, ir a un periódico después, pasar por la radio para empezar a tener soltura antes de enfrentarse a la imagen y terminar en televisión. Después, como todo en la vida, todo va a marcha atrás. Después sería de la televisión, cuando empiezas a perder la imagen, volver a la radio. De la radio te vuelves al periódico y si estás a tiempo todavía de llegar a la agencia de noticias, pues bien, pero vamos, ya el último escalón se puede saltar. O sea, que yo creo que va a ser que es una trayectoria como todo en la vida, ¿no? Va subiendo y después va bajando moderadamente. Que puede ser, el descenso puede ser igual de placentero que el ascenso. ¿Y tú eres una persona de dar consejos o no? O, por ejemplo, a la gente que quiera empezar, este es un buen consejo, lo que acabas de decir, la manera de... Para mí es un reflejo de lo que yo considero que debe ser, ¿no? Pero no me gusta dar consejos. No me gusta, salvo que te pregunten. Si me preguntan y me dicen, oye, ¿tú cómo ves esto? Sí, pero ¿quién soy yo para dar un consejo a nadie? ¿Quién dice que yo soy un buen comunicador o un mal comunicador? ¿Quién dice que lo que estás viendo te gusta o no te gusta? Hay opiniones para todos. Hombre, yo creo que la audiencia te dice, claro, que eres un buen comunicador, ¿no? No, pero la audiencia le gusta un informativo y un presentador tiene una parte de éxito o de desgracia en función del informativo, pero forma parte de un engranaje. La gente no ve un informativo de televisión por un presentador, y los presentadores que piensan eso, y eso sí se los digo a veces, se equivocan. La noticia tiene que ser entretenida, tiene que estar bien editada. El trabajo del cámara es fundamental para que, si José me saca con 3 centímetros de aire, y el aire lo llamamos al espacio que hay entre mi cabeza y el marco de la tele, de la persona que nos esté viendo en su casa, yo parezco un enano. Los enanos, según los estudios de marketing, no tienen mucha credibilidad. Entonces, al final es un trabajo en cadena. No me gusta dar consejos. Yo creo que uno tiene que formarse, ver mucho antes de acometer algo, ver si está preparado para hacerlo y si se considera con ganas, por supuesto, intentarlo. Pero dar consejos, salvo que te lo pidan, mal asunto. Vale, ahora me voy a convertir así como por arte de magia en Lidia Lozano o en Mariñas o algo de esto. No sé si sabes lo que te voy a preguntar. No tengo ni idea de lo que me vas a preguntar, pero bueno. ¿Miedo te doy o no? No, miedo no, porque mientras sea por un momento no pasa nada. Nos vamos al sector rosa ahora, la prensa rosa. Miguel Ángel Daguani en la boda real de doña Leticia y del príncipe Felipe. ¿El único canario invitado? No, había más canarios. Estaban el entonces presidente del gobierno, ya fallecido, Adán Martín, con su... ¿Pero compañero de Leticia, con su pareja. Había otra canaria que era Cristina Alcaine, que ha vuelto a Televisión Española. Estaban los deportistas, compañeros del príncipe, pues gente de Gran Canaria, como son Fernando León, Luis Doreste, estaban también por ahí. Había más chicos del mundo de la náutica. Y compañero de Leticia, pues estaba Cristina Alcaine, que fue compañera suya en la sección de sociedad en el telediario, y estaba yo porque coincidimos durante unos trabajos que vino a hacer la que hoy es princesa de Asturias, cuando trabajaba en Televisión Española. Al final, cuando viene gente de Madrid y trabajas en una empresa, pues, ¿qué haces? Pues intentas ayudarlos en lo máximo posible y bueno, pues se estableció pues una relación en ese momento de amistad. Después las cosas han cambiado mucho y bueno, y cada uno ha sido sus derroteros. Yo presento la Televisión Canaria y ella es la princesa de Asturias y solo tengo palabras de cariño hacia ella, ¿no? Una excelente persona, considero. ¿Estuvo bien la boda? La boda estuvo muy bien, sí, se comió bien. Conoces a poca gente, sí, pero estuvo muy bien. Estaban totalmente, hombre, eso sí, estaban separados, lo que eran casas reales en una planta, y todo lo que eran amigos de los contrayentes, de los novios,
en otra. Yo creo que al final bueno, es una novelería, pero de la que yo siempre digo que no hablo en la parte de tal, porque como hablarías lo mismo que cualquier otra boda. Fue una boda absolutamente normal, salvo por las circunstancias, por los contrayentes y toda esa parafernalia un poco que se monta alrededor, pero de verdad que fue una boda emotiva y bueno, y muy triste en una parte, porque al final se celebraba en un contexto complicado. Acababan de ser los atentados de Madrid y eso marcó mucho, se notaba un poco en el ambiente. Entonces fue una celebración además en el llovía que eso, mucho, ¿no? Llovía, cayó un palo de agua impresionante. Y bueno, pues la diferencia con otras bodas es que aquí, cuando se casa un amigo y la boda es a las 12 del mediodía, uno suele llegar 5 minutos antes, a las 12 menos 10, y allí si era a las 11 de la mañana, que no recuerdo exactamente la hora, había que llegar a las 9, pues estas 2 horas antes. Pero por lo demás exactamente igual. Lo de ir escribiendo es por defecto. Por defecto profesional. Por defecto es que tengo un montón, pero además por defecto profesional. Porque además sí. Estás en el otro lado y viniste con tu boli, con tu papel. Sí, y en realidad antes lo pensé cuando tenía el boli en la mano y si no tengo nada que apuntar, pero es un poco un canalizador de energía seguramente, y porque además, claro, estar en el otro lado es muy raro. Sí. Normalmente las preguntas las hago yo. ¿Lo he hecho bien, más o menos? Perfecto, sobresaliente. Bueno, matrícula. Ay Dios, ay Dios. Quiero terminar, bueno, primero agradecerte, por supuestísimo, que ya te lo dije antes, que nos hayas hecho este huequito. Ha sido un placer. Encima, con lo ocupadísimo que estás, o sea que... Como todo el mundo, ni más ni menos, porque yo siempre digo que trabajar en televisión, yo no creo que el que esté en una ferretería trabaje menos que yo. Siempre digo que los que tenemos trabajo, afortunadamente tenemos que aprovecharlo, y mucho más en los tiempos en los que estamos, con lo cual, ocupadísimos, pero como el de la ferretería. Con ese matiz lo admito. Vale. Quiero terminar como con una tanda de preguntas cortas. A ver por dónde salgo. A ver. Tu palabra favorita. Amigo. La palabra que no te gusta. Rencor. ¿Qué te anima? La vida en general, las pasiones, la vida, los amigos. ¿Y qué te desanima? La hipocresía, la mentira, la injusticia. Si no hubieras sido presentador de informativos, si no hubieras sido periodista, ¿qué hubieras sido tú en...? Tantas cosas, yo creo que necesitaría uno tantas vidas para hacerlo. Me hubiera gustado ser piloto de aviones, me hubiera gustado ser relaciones públicas de un hotel, me hubiera gustado ser submarinista profesional, un montón de cosas. Hay un montón de cosas interesantes en la vida. ¿Lo que más te gusta del mundo es? Lo que más me gusta del mundo, no lo sé, me gustan tantas cosas. Pasar un rato, simplemente, es que yo creo que las grandes cosas están en los pequeños momentos, es decir, pueden tener momentos muy especiales de tener cerca a la gente que quieres, compartir. Anoche fui a cenar con unos amigos y fue un momento entrañable y de franquezas y de sinceridades. Entonces, pues un poquito, las pequeñas cosas, son las del día a día, son las que son grandes cosas en realidad. ¿Y las cosas que no soportas? Pues un poquito lo que decía antes, no me gusta este mundo injusto en el que vivimos, en el que se valora, a veces se premia al que es menos honesto, al que no dice la verdad, al que no va de frente. Cuando esa gente triunfa, a mí me produce una terrible desazón, ¿no? Y creo que entre todos, poquito a poco se pueden cambiar y hacer un poquito el mundo un poquito mejor. ¿Una virtud? La pasión probablemente que le echo a las cosas, suponiendo que yo tenga que hablar de virtudes mías, pero yo creo que soy una persona muy apasionada. Entonces, cuando le echas pasión a las cosas, tienes muchas posibilidades de que salgan bien. ¿Y un defecto confesable? Pues la impaciencia a veces. Quiero que las cosas se hagan bien y me gusta que se hagan ya, seguramente. Entonces, tengo que aprender a ser más paciente, ¿no? Ver que el mundo no se construye en 2 días, que las cosas no se arreglan en 2 días, pero sí me gusta ser persistente, no soy muy persistente en determinadas cosas. ¿Un periodista referente o modelo o uno que te haya ayudado, que tú lo veas como...? Ha ayudado un montón, ¿no? En las tareas de presentación televisiva, Domingo Álvarez, que hasta hace poco era el director de Radio Nacional de España, en Contenidos Chentillorca, un montón. A nivel de España, que uno donde se fija también para
para ver a esos grandes presentadores que en televisiones nacionales, pues yo veía a un Juan Ramón Lucas y me parecía una persona apasionante, ¿no? Como periodista, pues hay un montón de buenos periodistas en este país. Referente, yo sapeo mucho, veo a mucha gente y Juan Ramón Lucas me parece un excelente presentador de informativo y se le echa de menos de la pantalla y se le echa de menos en Radio Nacional de España. ¿Un libro? El perfume. ¿Una película? Una película, libros hay un montón, pero bueno, El perfume es uno de los que me ha gustado mucho. Películas un montones también, pero no, La vida es bella, me gusta, un poco triste. El otro día la estaba viendo otra vez y dije, coño, es triste, no estoy yo para tristezas ahora, ¿no? Y entonces me encanta esa película, pero es una película triste. ¿Y si pudiera ser invisible? Imagínate. Uf. ¿Qué haría? Me echarían del mundo. Pues no, probablemente lo mismo que hago ahora, ¿no? Me gustaría ser invisible en la parte de el cariño de la gente es maravilloso cuando sales por televisión, pero sí que es verdad que hay veces en el que pues uno no tiene a lo mejor un buen día y te gusta pasar más desapercibido y te gustaría ser, a lo mejor no invisible, pero no conocido. Pero no haría ninguna trastada. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? A no vivir el día a día, a desanimarte, a pensar que nada tiene remedio. A eso le puedo tener miedo. A la muerte, bueno, las crisis existenciales existen siempre, no le tengo. Me da más miedo no vivir el día a día como un día a día, que pensar que todo tiene un inicio y que todo tiene un fin. ¿Sueños por cumplir? Un montones, pero yo no soy una persona que digo quiero esta meta, sino yo creo que un poco por nuestra manera de ser nos vamos desarrollando y vamos buscando una filosofía de vida. Sobre todo a mí me encanta pues no hacer sentir bien a la gente que me rodea, me encanta hacerle regalos a mis sobrinos, me encanta. Esos son los sueños por cumplir, vivir y ser feliz en el día a día, pero no tengo grandes metas, no quiero tener un coche más grande, no quiero tener una casa más grande, no quiero llegar a la CNN, es decir, si me llaman y alguien considera que puedo desarrollar mi tarea profesional allí, perfecto, pero no es ninguna meta, es disfrutar de cada momento. Y ahora en la Telecanaria disfruto muchísimo. ¿Buenos propósitos para el 2013? Dejar de fumar, el primero. Te lo iba a decir, digo, pero a lo mejor no quiere que lo diga. No, pero ¿por qué no? Pero estamos hablando con franqueza, estamos hablando. Lo necesito dejar de fumar y quiero dejar de fumar y ¿Sabes que depende de ti nada más eso? Bueno, sí, pero claro, los que fumamos decimos que no es tan fácil. Ya. Quienes lo han conseguido dicen que sí, o quienes no han fumado nunca. Entonces, estoy haciendo deporte, entonces llevo intensificando las horas de deporte en el último semestre de este 2012 y el propósito para 2013, ojalá lo consiga dejar de fumar y seguir haciendo deporte, evidentemente. Muy bien. Y por último, ¿qué le pides a este nuevo año? Pues más justicia y más trabajo, sobre todo para la gente, ¿no? Que no haya nadie que lo pase mal para llegar a final de mes, o que por lo menos cada vez sea menos, y que si de verdad a los que tenemos la suerte de tener trabajo y ganamos dinero en una parte razonable, nos rebajan el sueldo, encantados de la vida, pero por favor que ese dinero vaya directamente a quien lo necesita. O sea, yo no pido más, yo estoy encantado de que todos seamos solidarios y de que ese dinero, pero que ese dinero nunca se pierda por el camino, que no se lo deben en una indemnización a un directivo de un banco que se va para su casa con 600.000 euros en el bolsillo. Eso me parece terrible cuando hay gente que lo está pasando mal. Que me rebajen el sueldo todo lo que quieran, pero por favor, que se lo entreguen a la gente que le hace falta. Get in a hoopty, boy. Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child who can hold his own. Get in a hoopty, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child who can hold his own. Get in a hoopty, boy. Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child who can hold his own.
Get in a hootie, what? Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child who can hold his own. Te queremos hacer entrega, Miguel Ángel, de nuestro símbolo del programa. Es nuestra estrella, que tiene para mí una simbología muy grande, porque de cariño, de desearte lo mejor, de que la estrella siga iluminando tanto tu vida personal como profesional. Y nada, que ha sido un placer tenerte entre bambalinas con nosotros, y que muchas gracias por dejarnos estar a tu lado y disfrutar de tu compañía. Bueno, pues el placer es mutuo, la guardaré con todo el cariño del mundo, y que nos ilumine a todos. Suerte en esta etapa profesional. Muchas gracias. Y un beso enorme para todo Galdar. Y uno para mí, por favor. Ah, y dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Get in a hootie, what? Boy, you don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child who can hold his own. Get in a hootie, what? Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child who can hold his own. Get in a hootie, what? Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child who can hold his own. Get in a hootie, what? Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child who can hold his own. Get in a hootie, what? Give me that title, boy. You don't deserve this. I won't rock party. I feel the hate. God bless the child who can hold his own.